Buenos días, queridos hermanos. Qué preciosa alabanza, ¿verdad? Doy muchas gracias a Dios que ustedes pueden llorar y cantar con voz alta porque yo ya no pude gritar. Tengo que cuidar mi voz. Pero le pido que oremos, por favor, antes de comenzar esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por todo lo que tú estás haciendo, porque has guardado nuestras vidas, nuestra salud y aún la paz en nuestro país, de manera que podemos congregarnos libremente, adorarte libremente, en voz audible, con cánticos, con alabanzas que todo el mundo puede escuchar, Señor. Y por eso, muchas gracias. Te pido que contestes a la necesidad del corazón de mis hermanos a través de este simple vaso de barro, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué le parece si recordamos nuestro versículo base, nuestro versículo inspiración de este congreso? Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y el título de esta enseñanza es: no eres tú, soy yo. Creo que es fácil de recordar. Y miren, la sanidad es un proceso constante, un proceso que no termina y que no termina con lo que Dios está haciendo en este congreso. Si bien es cierto que tenemos, cuando llegamos a Cristo en juventud o en adultez, un buen bagaje de heridas y sinsabores, aún los nacidos en cuna cristiana tienen sus heridas y sus carencias por sanar. Porque aunque la casa haya sido muy buena, vivimos entre seres humanos que también traen sus heridas, que también están en un proceso de madurez y perfeccionamiento en el mejor de los casos. Y finalmente, somos autores y receptores de esta verdad bíblica irrefutable que está plasmada en Santiago 3:2, que dice, Nueva Versión Internacional, dice así: todos fallamos mucho. ¿Cuánto? Y si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Y resulta que ofendemos porque hablamos de más, o hablamos muy poco, porque hablaste golpeado, o porque hablaste muy confianzudamente, o porque diste tu opinión y nadie te la pidió, muchas veces. El punto es que ofendemos a veces y nos ofenden porque actuamos sin amor suficiente y a veces sin sabiduría suficiente. Otras veces nos ofendieron y nos lastimaron realmente sin que nosotros estuviéramos haciendo nada más que solamente existiendo. Alguien abusó de su autoridad o simplemente las circunstancias nos tenían en una situación vulnerable por nuestra condición o por nuestra edad, por ejemplo, cuando éramos niños. La posibilidad de ser heridos y ofendidos es infinita. Y también la posibilidad de herir y ofender a otros es infinita. Y así, de esa manera, recibimos muchas heridas en el pasado y muchas ofensas vamos a recibir hacia el presente, hacia el futuro. Eso es una verdad. Y tal vez también vamos a ofender. Pero lo deseable es que ahora en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo y la sabiduría que nos da su palabra revelada, tengamos la disposición de ofender menos conscientemente y nunca intencionalmente. Que estemos dispuestos a lidiar con toda esa potencialidad, con toda esa imperfección, con toda esa no intención con la que la gente a veces hace cosas que nos ofenden, aunque nos amen imperfectamente, como también nosotros amamos a los demás en nuestra imperfección. Y yo he aprendido que para lidiar con las ofensas y con mi falibilidad, y ser falible significa que alguien puede autoengañarse o que puede fallar. Por lo tanto, yo considero que yo tengo una alta falibilidad. Pero también para poder lidiar con la falibilidad involuntaria de las otras personas y a veces también la voluntad de otros que pudieran tener de perjudicarte, porque esto a veces pasa.
Casi siempre todas las ofensas que uno recibe, excepto un pequeño porcentaje, ese pequeño porcentaje es intencional. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el deber ser es que si recibimos ofensas entre nosotros o nos hacemos ofensas, son no intencionales. La gente, yo no puedo asumir que mi hermano quiere lastimarme. No debería ser así. Porque afuera en el mundo, ahí sí, la gente cuando se enoja, se da con todo. Con todo, se bajan, se pegan, se balacean, se insultan, acaban muchas cosas, usted ya sabe eso. Y por eso vemos miles y miles y miles de videos en Facebook y para los más jóvenes que es TikTok e Instagram, acerca del perdón y de la toxicidad ajena. Porque ahora ha habido mucha tendencia a analizar la toxicidad ajena. Muchos videos acerca del narcisismo y las más de las veces desde la opinión o el análisis de la psicología. Y sabemos que la psicología, aunque es útil para algunas cosas, es corta en su diagnóstico e insuficiente para traer completa libertad a un corazón. Por tanto, mi parámetro para evaluar las cosas no pueden ser estos conceptos del narcisismo ajeno y de la toxicidad ajena. La psicología entonces, y este enfoque que tiene la sociedad hoy, puede ayudar a entender algunos aspectos, como decía, pero nunca nos hace nuevas criaturas, ni nos hace espirituales, mucho menos estos videos, esta información y este enfoque, estas terapias va a dirigir la mirada a Cristo. No puede dar verdadera libertad ni sabiduría de lo alto, porque no dirige la mirada hacia Jesús. Y quisiera hablarles de algunas fuentes de sanidad y de libertad que Dios me ha mostrado. Y la primera es la fuente de la responsabilidad personal. Y creo que una forma de bendecir muchísimo a nuestros hijos es enseñarles a ser responsables de lo que dicen y hacen a otros conforme a su edad, para que después no se extrañen los niños de las consecuencias que suceden por su conducta y se consideren víctimas de todos o de otros niños y comiencen a resentirse. Pero yo puedo empezar a enseñar responsabilidad emocional, personal, porque yo lo vivo, como todas las cosas. En mi trato con la gente, encuentro que no muchas personas saben tomar responsabilidad cuando les corresponde de frente a una ofensa, ni cuando la reciben, ni cuando la hacen. Y mire, por ejemplo, esto es algo muy típico en los niños, o por lo menos los que yo conozco, ¿no? Entonces de repente viene llorando un niño que el otro le pegó. Y siempre hay otro lado de la historia, siempre. Entonces yo he aprendido que en el caso de los niños que yo conozco, cuando vienen llorando y fulano me pegó, y yo tengo que hacer la pregunta, ¿hiciste algo antes tú? Entonces generalmente el niño, pues yo nada más le quité el juguete, ¿no? Yo lo empujé, pero él me pegó súper fuerte. Y entonces el mayor ofensor es el que respondió a la ofensa, ¿no? Entonces, esta es una conducta de niños. Los niños no saben tomar responsabilidad de lo que hacen. A veces se es absoluta víctima de la afrenta que estamos viviendo. Y otras veces provocamos situaciones y no tomamos la actitud correcta. Otras tantas veces nos aferramos a rasgos de personalidad adquiridos, o sea que no nací con ellos. Como comentaba ayer, a causa de no ver correctamente a Dios, empiezo a tener conductas y remas personales, carnales, ¿no? Para existir, que son de sobrevivencia. Por ejemplo, no, yo soy bien sentida. A mí una vez que me hacen, yo nunca más vuelvo a confiar. Yo así soy. Yo si no me gusta algo lo digo. Así, sin nada, voy y se lo digo. Y entonces vamos teniendo estos rasgos de personalidad que hacen que los demás nos tienen que sufrir a nosotros, es decir, soportarnos. Y entonces voy generando situaciones conflictivas.
Y podemos, por favor, ir a Génesis 16, y aquí quisiera que viéramos el ejemplo bíblico de la responsabilidad personal frente a las ofensas. Esta es una historia que para mí tiene muchos tesoros. Génesis 16, 1, y dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y en esa época era una situación como de segunda esposa, que hoy conocemos más por documentales, bueno, es más por documentales, etcétera, que es una situación relativamente normal en algunas religiones y países, tener 2 esposas, 3 esposas. Yo no comprendo cómo eso funciona. Y pues no funciona, no funciona. Y Sarai, habiendo permanecido tanto tiempo en esta condición de esterilidad, no tenía ningún motivo natural de esperanza de ser madre. Habían pasado 10 años y ella era mayor, así que pensó que un medio para alcanzar sus deseos era adoptando al hijo de otra mujer, que como les decía, era una costumbre del Medio Oriente. Y en consecuencia, persuadió a su marido para que aceptara su idea, que no había formado parte del plan de la vida de Abraham antes de la sugerencia de su esposa. Y sabe, muchas veces recurrimos a lo que nuestra cultura y nuestro entorno ofrece para suplir la provisión de Dios, que según ya se tardó, que según nosotros ya se tardó. Y aquí ejemplos hay miles de decisiones que se toman porque pensamos que la provisión de Dios ya se tardó. Y dice que Abraham escuchó la voz de Sarai, y aunque a él se le había asegurado divinamente en 3 ocasiones la descendencia, a ese punto de la historia, Sarai nunca había sido mencionada en relación a ser la madre natural. Entonces, en la mente de ella fue fácil pensar que bajo estas costumbres era como su hijo, el hijo que iba a tener Agar. Sarai pues tomó a Agar y se la dio a su marido Abraham como segunda esposa. Como lo decía, algo no inusual en los países donde hay poligamia, y algo no inusual en el Medio Oriente. Y este ofrecimiento espontáneo iba con la esperanza de obtener el heredero largamente buscado. Un fin bastante noble, ¿no cree? Era un fin noble. No era algo buscar el heredero que Dios tenía provisto, no era algo malvado. Era alcanzar la promesa que Dios había dado. Y esta relación duró solamente hasta que Agar concibió el hijo. Y la costumbre era que el hijo nacido de la esclava, y aunque fuera amamantado por la esclava, era hijo legítimo de la señora de la casa, y era tratado por todos los que lo conocían y los visitantes y etcétera como el primogénito. Y de acuerdo con esos usos de Oriente, no era, les digo, deshonroso ni inmoral, pero seguramente y sin duda que fue un paso equivocado, porque traicionó la falta de fe y la simple confianza en Dios, como muchas cosas que a veces hacemos que no son deshonrosas ni inmorales, pero acusan falta de fe y de confianza. Y hacemos cosas para hacernos de la provisión de Dios, de la promesa de Dios, que no tienen el cheque de Dios. Dios no lo mandó y Dios no lo aprobó, pero es común y es aceptable socialmente. Y entonces empieza a gestar una situación muy dramática, consecuencia de las decisiones de todos los involucrados. Para Sarai, que no esperaba tener estos hijos, el hijo de la esclava iba a ser como suyo. Y como reitero, se hizo sin pedir consejo al Señor. Y no fue más que una fuente de inquietud múltiple hasta el día de hoy, prácticamente las consecuencias. Todo parecía piadoso, noble y necesario para alcanzar el propósito de Dios, presentado a modo de ser plausible, inclusive piadoso.
pero en la sabiduría carnal, porque era lo que en su época, en su contexto, operaba. Y la sabiduría carnal, sabemos, y seguramente ya sabemos por experiencia propia, que nos saca del camino de Dios. Y no encontramos en el texto ninguna referencia a que Sara haya buscado a Dios que la afirmara en esta idea tan polémica, tan absolutamente polémica. Yo sigo leyendo estas historias y no entran en mi cabeza. La poligamia es fuera de mi entendimiento. Génesis 16:4 dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y esta versión, Dios habla hoy, dice: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie, dijo Sara. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo. Tú tienes la culpa y yo te la di por mujer. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Sara estaba ofuscada y obviamente no veía con claridad lo que estaba pasando. Sarai le había dado su doncella a Abraham y ahora ella le gritaba: mi error es tu culpa. Y eso jamás puede ser dicho de una manera sabia, pero estaba tan enojada, tan frustrada, su orgullo tan pisoteado, que su boca estaba llena de irresponsabilidad respecto a lo que estaba sucediendo. Agar también olvidó que ella misma había hecho la provocación al despreciar a su ama, porque dice que Agar la miraba con desprecio. O sea, Agar tampoco era como tan víctima, ¿no? Primera de Pedro 2:20, traducción lenguaje actual, dice: si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario, más que solo está afrontando las consecuencias de su conducta. No hay como mérito. Mire, Agar fue favorecida con una decisión desafortunada, pero entendible de parte de Sara. Pero en su debilidad decide ensoberbecerse y tener una actitud que yo me imagino de potencial primera esposa. Y es de suponer que estas actitudes eran claras y probablemente notorias a los demás, porque ahora, como ya tenía este nuevo privilegio de que iba a ser la portadora del primogénito, apenas había quedado embarazada. Entonces yo me imagino que la conducta de ella debió de haber sido jactanciosa, con burlillas por ahí, comentarios mordaces, actitudes: tú ya no me puedes mandar igual, aunque seas mi ama, porque yo llevo al primogénito, al heredero de la promesa. Ahora yo también soy especial y tendré autoridad y privilegios. Y si bien la decisión fue humana, la provisión del hijo fue divina, porque ningún hijo llega a este mundo sin que sea la voluntad de Dios, que es el que permite la vida, ¿cierto? Y uno podría identificarse con Agar y con sus conductas en algunos momentos, porque Agar quizás comenzó a preguntarse por qué necesitaban ella y Abraham a Sarai. Si Agar podía darle hijos, ¿no hacía esto que a Sarai fuera innecesaria? Y yo pienso que a veces nosotros hemos recibido bendiciones de Dios, talentos de Dios, habilidades, bendición económica, un favor inesperado, y después se ensoberbece tu corazón, como el de Agar. Y esto siempre se hace evidente en las palabras y en las actitudes, siempre, como en Agar. Cuando algo nos es dado de gracia y de repente nuestro corazón se descompone. Agar probablemente era más joven y su ama era una anciana. ¿Se la imagina diciendo los comentarios sarcásticos e indirectas venenosas y jactanciosas? Y a veces uno no es consciente de sus actitudes fuera de lugar, como hijo, como miembro de una congregación, como esposa, como empleado. Y en los hijos, por ejemplo, esto se da muy fácil y lo empezamos a ver y pasa muy típicamente en una adolescencia regular, típica, que los adolescentes empiezan a crecer, le entienden más al teléfono,
le entienden más a las apps, empiezan a usar un lenguaje con palabras que ya no entendemos los millennials, se burlan, ¿no? Y se empiezan a burlar. Ay, mis papás, ya ellos qué pueden saber, ya son viejos. Ya son viejos, nosotros estamos fuertes, nosotros sí entendemos todas las cosas. Pasa esto también en los ambientes de trabajo, llega la gente joven que tiene una visión pues más, ¿cómo decirlo?, más global de la economía, de los trabajos, del trabajo en redes sociales y todo eso, y empiezan a mirar con desprecio a las personas que son mayores, y ahí están en esos comentarios agresivos, y por demás ejemplos infinitos. Y entonces Sarai comenzó a sentir el desprecio de Agar, y por supuesto llevaban 10 años viviendo juntas. Esto la hirió profundamente. Y yo diría que fueron fuentes de heridas autoinfligidas. Porque ¿quién se la dio como esposa? Y pasa, hermanas, que cuando estas cosas suceden, las consecuencias de algo hecho sin dirección de Dios llegan, respondemos con aparente responsabilidad. Pero se oye más o menos así: eso me pasa por ser buena onda. Porque Dios conoce mi corazón, yo quise ser buena onda. Y eso me pasa por ser buena onda. Eso me pasa por confiar en la gente. Entonces estás tomando responsabilidad, pero es falso. Esto me pasa por haber amado mucho. Esto me pasa por haberle dado todo a los hijos. Y muchos hombres llegan a las crisis matrimoniales y a las crisis de edad porque se sienten defraudados por todo lo que dieron, de la forma en la que lo hicieron. Y tal vez no fue la forma en la que Dios les mandó. Y la falta de responsabilidad sigue echando sal sobre la herida. Porque cuando nosotros nos sentimos lastimados y decimos este tipo de cosas que no son de una responsabilidad verdadera, como Sarai se sentía, solo me victimizo más y más me siento injustamente tratado. Y dice en el versículo 5, que entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Pero durante todo este tiempo que Abraham había estado esperando a que Dios cumpliera la promesa a través de Sarai, era estéril. Sabemos que todo eso pasó. Ciertamente que Abraham aceptó, y esa tampoco fue una decisión atinada. Pero ¿de quién fue la idea y la insistencia? Y debe de haber sido una senda insistencia. ¿De quién fue? Usted, a estas alturas de la vida, puede evocar algún recuerdo de alguna situación que usted provocó porque estuvo dale y dale y dale y dale y dale sobre el esposo o sobre la esposa. Porque hay muchos esposos que embarcan a sus esposas en situaciones que no vienen al caso porque están ahí, presionándolas hasta que las esposas dicen sí. Y entonces en este querer buscar las cosas a nuestra manera, maquillamos la situación. Y las mujeres somos muy dadas a esto, tal vez más que los hombres, pero también pueden, ¿no? También lo hacen, ¿no? Y entonces maquillamos la situación y la vestimos de piedad y la vestimos de bendición y queremos que se vea de un modo, como cuando presentan al novio inconverso. Quieren presentar al novio inconverso, y luego dicen: es mejor que muchos cristianos que están en la iglesia. Y a lo mejor van con el líder o vienen con la pastora o dicen: pastor, es que no sabes, es mejor que muchos que están en la iglesia. Mira, es bien buena onda, es bien respetuoso con sus papás, trabaja, es divertido, me está acompañando, bien buena onda, no se opone a la fe. Yo creo que se va a convertir eventualmente. Pues el propósito de Dios, ¿no? Que sea salvo. Y maquillamos la situación.
Y entonces, cuando las cosas no salen bien, muchas se voltean no solo al esposo, sino inclusive, y muchos hombres también que deciden mal por su familia, voltean no solamente a decirle al cónyuge, ¿por qué no me detuviste?, sino voltean hasta a Dios al punto de decir, ¿por qué Dios está dejando que yo sufra estas cosas? ¿Por qué Dios dejó que yo viviera esto? Espero que nunca hayas sido tú flagelándote, preguntando, ¿por qué Dios está dejando que yo viví esto? De una decisión que tú tomaste contra todo consejo. Y a veces dicen, ¿por qué se casó con tal persona? Y en vez de decir, porque decidí mal, porque no oré, no conocí a Dios, pero también no me importó el consejo de nadie. Estaba yo tan enamorada, es que así es el amor. Era una niña enamorada, una víctima. Y esto es algo que pasa. Les decía, se casan mal, se decide inclusive contra el consejo de Dios, ni siquiera se le consulta a Dios, ni siquiera se usa el sentido como un cristiano, y después de pasan los años y la gente en su desesperación dice, ¿por qué Dios no me detuvo? No, ¿por qué la iglesia no me detuvo más? Y yo digo esto de verdad sin ánimo de burla de nadie, porque yo he visto gente desesperada por su decisión sin lograr tomar responsabilidad de la misma y decir, ¿por qué no me detuvieron más en la congregación? Y la congregación hizo hasta lo imposible para detenerle de su decisión, y la persona se aventó y de repente voltea a Dios con sus emociones y todo nublado. ¿Y por qué? ¿Por qué no me detuvieron más? ¿Por qué Dios dejó que yo viviera esto? Como se sentía Sara. Y ahora hay cosas nuevas. Bueno, no es tan nuevo, pero están buscando pareja. Yo oigo que dicen en las pláticas de jóvenes y en el congreso que los jóvenes empiezan a buscar la mujer de Dios para su vida a través de Instagram. Y a través de... El otro día me salió, porque ya ve que un mundo nos vigila y lo que usted platique de frente de su teléfono le va a aparecer en su feed de Facebook. Entonces, o de Instagram o de lo que sea, ¿no? Entonces me salió un grupo de amistades cristianas que hablan de Dios. Así, amistades cristianas que hablan de Dios. Tenía como 368,000 solteros ahí. Y decía, no, pues para conocernos y no sé qué, y platicar, intercambiar cosas, y a lo mejor, y también hablar temas de doctrina y etcétera, y todos sabemos que eso no es cierto. Pero sabemos que una esposa, que un hijo, un cónyuge puede estar acosando a su otro cónyuge a que realice una compra, a que se embarque con un crédito, a que se cambien de iglesia, a que empiecen algo, aún en el nombre de Dios, y después de que todo sale mal, termina diciéndole, me hubieras dicho que no. Es que este es un caso muy típico y horrible, porque no sé si a usted le ha pasado que va a cenar tacos con su pareja, ¿no? Y después le dice, ¿cuántos me comí? 6. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste si ya sabías que yo solo 4? Pues es que te pregunté y tú dijiste sí, otros 2, pero tú ya sabes que no, tengo autocontrol. Me debías decir no. Y nos da risa, pero eso se extrapola y es bien tóxico. Y es bien tóxico. Y fíjense, otra, asumes algo sobre una situación, ves que está pasando algo, ves que se toma una decisión, te pones súper mal, reaccionas súper mal, despotricas, reclamas, haces un pancho, lo que sea, ¿no? Y luego, cuando por fin averiguas qué pasó, o alguien te dice, oye, ¿qué pasa? Espera, no fue así. Ah, es que me hubieran explicado, me hubieran venido a buscar para explicarme, para que yo no tropezara. Por eso les digo, se oye chistoso, pero provoca grandes problemas. Pero la sanidad de nuestra condición de constante víctimas es para valientes. Y esta sala está llena de mujeres y hombres valientes, ¿verdad? Que quieren sanidad, que tienen su mirada puesta en un propósito más alto. Porque esto no es para cualquier persona que quiere estar cómoda publicando, ya no quiero ser tu mejor guerrero, Señor. Ya no me mandes batallas de fe. Y normalmente estas situaciones solo son consecuencia de una decisión necia tras otra.
aunque parecía y que se pintó de piedad, y se busca conmiseración, pero no se busca sanidad verdadera, porque esa demanda responsabilidad y valentía. Versículo 6 de Génesis, y dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y Sarai reacciona en desquite por la herida, pero aún sin ver que todo este problema se había originado prácticamente en ella. ¿O no? ¿Le ha pasado? Otra versión dice: pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. Y no parecería que Sarai abordó tan bizarra situación, porque era una bizarra situación, ¿estamos de acuerdo? No parecería que la abordó con responsabilidad, sino antes sintiéndose agraviada y víctima en todo momento. Pero ¿sabe qué? Tampoco Agar, que tuvo actitudes fuera de lugar absolutamente, porque ella simplemente huyó de lo que había provocado. Y Dios la encontró en su huida, como a muchos que Dios tuvo la amabilísima atención de hacer, de encontrarnos cuando estábamos huyendo de nuestras consecuencias, de lo que nosotros mismos provocamos. De hablarnos Dios en medio de la consecuencia y situaciones, como le digo, que nosotros mismos provocamos y de las cuales seguramente huimos en su momento diciendo: Dios, hazme justicia, porque tú miras mi corazón, ¿no? Y estás acá en la alabanza: no la apariencia, pero tú hiciste todo el problema. Y cantas llorando, pero no tomas responsabilidad, como Agar, que solamente huyó. Y dice el versículo 7: y la halló el ángel de Jehová. Imagínense en su vida en un territorio desértico, seguramente ella estaba agotada y muy afligida. Y dice: junto a una fuente de agua en el desierto, a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y obviamente Dios ya sabía, pero quería que ella se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, fíjese eso: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Acepta el lugar en el que Dios te tiene por este momento. Es una cosa muy tremenda esa, porque ella se sentía absolutamente maltratada, y sí estaba siendo maltratada. Y sumisa quiere decir en el diccionario común y corriente, obediente, subordinada y dócil. Y qué golpe para el ego tremendo, qué golpe para el ego de Agar debe haber sido esa instrucción. Pero tenía todo sentido y tenía toda razón Dios en decir: vuélvete al lugar donde te toca estar, sumisa, dócil y obediente. Dios nos ha hablado clara y contundentemente en muchas ocasiones donde estamos huyendo de las consecuencias de una decisión que nosotros tomamos. Y yo te pregunto: ¿has obedecido? Porque estoy segura que Dios les ha hablado a decir: ve y pide perdón, ve y ponte a cuentas, ve y di que perdonas. La cosa es si hemos obedecido. Y Dios siempre, absolutamente siempre, desea sacarnos de estados caóticos como en el que estaba Agar, cuando la gente se siente desesperada, no amada, que quiere huir porque no se siente comprendida, injustamente tratada. Y Dios desea sacarnos de ese estado de separación y de victimización que nos lleva a quedarnos solos, apartados, y a veces hasta en el desamparo y situaciones de riesgo, como era la situación de Agar, porque se fue embarazada en el desierto, como loca se fue. Y la gente se va de su casa, los hijos se van de su casa, como Agar se fue.
porque se sienten injustamente tratados, ¿cierto? Y se van de su iglesia, y se van de su ministerio, y se van de sus matrimonios, huyendo. Y claro que esto no quiere decir que Dios quiere que nos quedemos en situaciones de maltrato físico y un abuso que dañe nuestra integridad física, por supuesto que no, en absoluto. Pero Agar, por su condición, en todo sentido necesitaba volver y recomponer y ser provista y ser sustentada y hacer lo que debía en su momento y circunstancia. Agar, cuando regresó, dice que no tuvo una mala vida. Yo no creo que haya sido necesariamente miel sobre hojuelas, pero no fue una mala vida de maltrato, sino que volvió para que su hijo viviera como el heredero. Y así fue por muchos años. Y yo recuerdo cuando yo me convertí, conocí a mi esposo. Bueno, yo fui una hija muy rebelde, como muy rebelde. Entonces, cuando yo me convierto, pues obviamente Dios cambia todo mi entendimiento y yo vuelvo a vivir en casa de mis papás, ahora bajo las reglas de mi mamá, ya a mis 23 años, ¿no? Vuelvo a vivir otra vez con horarios, ¿no? Las cosas que ella me pedía. Entonces conozco a mi esposo, me pongo de novia con él. Mi esposo para ese tiempo ya era un líder, un cristiano muy maduro y todas esas cosas, y mi mamá no lo quería nada. Porque mi mamá en ese tiempo no era cristiana, entonces no lo quería nada. Ahora lo ama. Entonces, pero yo recuerdo que empezamos el noviazgo y entonces para mí, que había sido una hija muy rebelde, ¿no? Llegar a las 10:30 de la noche, que mi mamá me dijera, te quiero a las 10:30 de la noche aquí en la casa, ¿no? Era una situación que ya no tenía como mucho sentido, pero yo llegaba porque era mi mamá, pero me acuerdo que estábamos en constante contienda y yo estaba enojada con ella porque no entendía que yo ya era una nueva persona y todas esas cosas. Y recuerdo que los que eran mis líderes en ese tiempo me dijeron, mira Mariana, tú tienes que regresarte a tu casa. No me había ido, vivía ahí, y tienes que ser sumisa, dócil y obediente, porque de tu casa tú tienes que salir con bendición. Y si no, ellos me dijeron en ese momento, Dios no te va a dejar a ti salir de tu casa sin bendición. Si quieres salir con bendición, honra a tu mamá. Entonces yo, como Agar, me volví. Y miren, los comentaristas coinciden en que este encuentro de Agar fue una teofanía, es decir, Dios probablemente en la forma del Mesías manifestándose a ella, versículo 11. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y mire, en medio de nuestros berrinches y consecuencias, Dios sigue hablándonos con gracia, ternura, compasión, con claridad sobre lo que debemos de hacer, porque recordamos que sus pensamientos son siempre, ¿de qué? De bien. Y Dios no me va a dar una instrucción para mi mal, ¿cierto? Y aunque parezca que nadie nos ama ni nos entiende, Dios, que es bueno, siempre está escuchándonos. Y no solo corrige a Agar en su victimización y en su rebelión y en su falta de responsabilidad, no solamente la manda de regreso como ve y obedece, le da una promesa. Eso es algo muy hermoso, ¿no? Porque todos los que están en esta situación, que estuvimos en esta situación como de Agar, que escuchamos la voz de Dios y obedecimos, Dios nos dio además promesas. Cuando decidimos tomar responsabilidad de nuestra situación. Esto fue de gran sanidad en mi corazón cuando yo me convertí, hermanos. Ahora que hablamos de la sanidad del Padre. Porque cuando Dios me reveló a mí lo que yo había hecho como hija, mi deuda era tan grande que la deuda que yo tenía en contra de mis papás se empezó a ver pequeña. Y fue mucho más fácil perdonar. Otra fuente que he encontrado en la Escritura, en medio de las historias que Dios nos dejó aquí plasmadas,
es la fuente de la sanidad en medio de situaciones injustas. Y mire, Ismael, continuando con la historia de Ismael, vivió con su padre Abraham la directriz de Dios respecto a la circuncisión, 13 años, criado como el heredero de la promesa. Por lo menos es posible que así se haya sentido él durante 13 años. Desde que nació era el único hijo, era el favorito hijo. No había otro hijo, era el único. Génesis 17:25 dice que Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y yo pensaba, qué cosas relevantes para él como padre e hijo debió haber sido vivir estos mandatos de Dios, estas encomiendas, estas señales de Dios, lo que vivió con su padre y sus años pasados juntos, la esperanza que habrá tenido Ismael o hasta la certeza de que él iba a ser el heredero o el favorito o el más amado. Era el único hijo, bajo la tutela y compañía de su padre, porque imagínense ustedes, en su ancianidad, no habiendo tenido hijos, ¿cómo habrá amado a Ismael? ¿Mucho, poquito, nada? Pues mucho. Y lo habrá tenido junto a él, compartiendo cosas, enseñándole. Pero después llegó otro hijo, el hijo de otra mujer, el de la esposa legítima, tal vez el de la más amada. Génesis 21:8, y dice que, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. E Ismael, un muchacho que probablemente tendría 16 años en ese momento, que no supo entender qué pasaba, y que probablemente fue insensato, no entendiendo las implicaciones de su conducta bully, abusiva, ni las revelaciones que su padre tenía respecto a lo que Dios ya había dejado para cada hijo. Y dice en el versículo 9 que vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y qué duros golpes, yo pensaba, viven los hijos cuando llegan nuevos hijos de otro matrimonio. Porque hoy vivimos mucho más la generación de las familias reconstruidas, de divorcios y rematrimonios aún dentro de la congregación. Y la gente tiene hijos nuevos. Y son golpes tremendos. Y yo veo con cuán indiferencia y dureza los padres voltean hacia hijos de 4, 5 y 6 años y publican en Instagram las fotos con la nueva pareja, diciendo, mis hijos la aman, porque ellos entienden que yo debo ser feliz. Sacrificando a los hijos. Están en edad de primaria todavía por su propia felicidad. Es una cosa muy horrible. Esto es muy difícil de lidiar, aun cuando uno ya lo vive de grande, aun cuando los divorcios se dan en una etapa ya de adolescencia o de juventud y hay nuevos hijos. Para los hijos que quedamos del otro matrimonio es muy tremendo. Yo soy hija de un segundo matrimonio y detrás de nosotros quedaron 3 hijos, lastimados increíblemente. Después nacimos nosotros y después vino otro divorcio. Y después vino otro matrimonio en el que gracias a Dios ya no hubo hijos. Pero siguió lastimándonos. Y somos adultos. Y somos cristianas, mi hermana y yo. Y aun cuando no se tiene la propia familia y se es dependiente del medio familiar, que el padre o la madre se vaya a rehacer su vida con otra persona que ama más y proquee hijos nuevos, es un golpe devastador para el corazón de los hijos que se quedan. Y yo pensaba, qué terrible y duro debió de haber sido para Ismael. Y entonces los padres podrán tener corazón para todos los hijos, porque seguramente aquí más de uno tiene un papá que tuvo otros hijos. O usted es el hijo de por fuera. Y el papá tenía un corazón grandote para todos los hijos. Pero no estaba con usted. Se fue. Físicamente es imposible que estén al mismo tiempo. Ismael se habrá preguntado tal vez, ¿nací por error? Yo pienso que mis hermanos, los del primer matrimonio, deben de preguntarse eso. ¿Para qué nacimos?
Mi tercera hermana nació ya mis papás divorciados, bueno, sus papás divorciados. Y su vida ha sido caótica. ¿Para qué nací? ¿Para qué me tuvieron si mi papá se iba a ir con otra y la iba a amar más? Así se ve desde la perspectiva de los hijos. Ahora, no solo mi papá ama a otro hijo más que a mí, ya no soy el heredero, sino soy el despreciado. Mi padre me da la espalda por la culpa de su nueva esposa y de su nuevo hijo, situación que se vive cada vez más y, como decía, tristísimamente dentro de nuestras congregaciones. Dice que Sara se negó incluso a decir sus nombres. Si usted se fija en el versículo, era mucho desprecio el que ella tenía, y decía: el hijo de una sierva no va a compartir la herencia de mi hijo Isaac. Sierva y su hijo. Y muchos hijos viven el desprecio, o sea, no solo viven el desplazamiento como hijos, el abandono de los padres, sino encima el desprecio de las nuevas parejas, el desprecio de la nueva esposa, el desprecio del nuevo esposo, y peor aún, con el silencio del papá biológico. Abraham amaba a Ismael, y este padre, que era un padre humano súper imperfecto, pedía a Dios que su hijo estuviera con él, que fuera prosperado, pero como muchos padres muy imperfectos que tomaron decisiones que no pudimos entender y que fueron injustas y dolorosas y que no nos tocaba entenderlas, porque no debía de haber pasado. Como Abraham se duelen muchos papás, y muchos hoy quisieran volver el tiempo atrás y recuperar el amor de esos hijos que ya no tienen. Porque no sé si solo pasa en Veracruz, pero hay varias familias reconstituidas, y yo he visto papás llorar porque sus hijos primeros del primer matrimonio no los quieren, les tienen mucho coraje, los odian prácticamente, viven vidas destruidas porque esta relación está rota y les afecta. Y muchos quisieran volver atrás para deshacer ese daño y recuperarlo. Y para los padres cristianos hay una esperanza, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Padres que reconocen su error, que piden perdón, que oran y que toman responsabilidad del daño que provocaron. Para esos padres hay esperanza, ¿cierto? Porque tenemos un Dios que hace volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres imperfectos, pero que están arrepentidos. Y lo hemos visto pasar. Génesis 21:14, se levantó Abraham y los despidió, y cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y hay muchos padres que han llorado solos, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Los hijos nunca son desamparados. Dios escuchó y escucha el clamor de todos esos hijos que han llorado el abandono, el desprecio, la separación y el clamor de las madres y padres que tuvieron que seguir solos en situaciones que no necesariamente merecían o que provocaron. Porque Dios es un Dios compasivo, es el Padre que supera a todos los padres humanos, el que nunca se va, el que nunca te desconoce ni se olvida de tus necesidades. Y mira que dice el versículo 17: y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y Dios dirige nuestra mirada hacia él en medio de las circunstancias, y nos ministra y aparta nuestra mirada, si lo permitimos, del factor humano. Y dice en el versículo 19 que entonces Dios abrió los ojos de ella Dios, y vio un pozo lleno de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y de repente Agar vio un pozo que no podía ver antes, sino que Dios abrió sus ojos para que pudiera ver una fuente de agua, como Dios abrió nuestros ojos para ver nuestra fuente eterna de agua viva, que es Cristo. Cuando estábamos tan sedientos, tan desamparados, tan solos, pensando
y llorando nuestro dolor al sentirnos abandonados. Esta fuente de agua pudo haber sido una provisión sobrenatural para una madre y un hijo, como Dios lo ha hecho tantísimas veces y lo va a volver a hacer tantísimas veces, y podemos hablar de eso con seguridad y con certeza. A cada hijo y a cada padre que está en una situación así, Dios ha sido fiel y Dios será otra vez fiel. Lo he visto pasar en muchas ocasiones y estoy segura que aquí también. No tendrán la cobertura de un hombre, pero tienen la cobertura de Dios. Yo he visto cómo Dios ha sido celoso, proveedor, un padre sustentador cuando no se veía nada, cuando hijas tenían que andar persiguiendo a su padre por la pensión alimenticia. Y yo he visto como una y otra vez Dios se manifestó tremendamente para esa hija de Dios, en una suficiencia increíble, digna de adoración. Hemos clamado y Él nunca nos ha dejado solos. Siempre ha abierto nuestros ojos y cada vez más para ser restaurados. Pero debo escucharlo a Él, verlo a Él y no a mi lamento. Que yo puedo ser sano y puedo ser libre en medio de situaciones dolorosas si yo mantengo mi mirada en Cristo. Dios estuvo con Ismael y tuvo compasión de él. Y mire, estábamos pensando el otro día, unas hermanas y yo estamos en una comida, las mujeres de este lado, los hombres de este lado, esposas de pastor y servidores y predicadores de nuestra congregación, y todos estábamos platicando de estos temas. Y empezamos a hablar de nuestros trasfondos de padres, y entonces nos dimos cuenta que todas veníamos de hogares divorciados. Todas las que estábamos ahí, las 6 veníamos de hogares rotos, padres débiles, imperfectos, que tomaron malas decisiones, que no pudieron sacar adelante sus matrimonios, que permitieron que hubo dolor, hubo hasta padres malos. Y versando sobre estas cosas, de repente estábamos platicando esto y nos cayó el 20 a todas y dijimos, pero míranos aquí. Dios escuchó nuestro lloro y Dios ha sido como un padre para nosotros, sustentador, dignificador, proveedor. Y no solo esas cosas, nos dio un llamado, nos dio una promesa, nos dio un ministerio. ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo vamos a servir? Y vamos a hablar de Él con esta seguridad. Si Dios ha sido increíblemente poderoso, bueno, misericordioso. Y además, no solo nos restauró como hijos, nos ha permitido ser padres como los que quisimos tener. Estamos casadas con hombres buenos, con hombres que temen a Dios. Nos está permitiendo dar a nuestros hijos un matrimonio estable, con decisiones sabias, como todos los hijos deberían tener. ¿Qué les parece que oramos, hermanas? Queridas hermanas, si se pueden poner de pie. Dios ha sido hermosamente bueno. Y porque Dios es un Padre bueno, que conoce nuestra necesidad, ha puesto en el corazón de nuestros pastores este hermoso evento y este hermoso tiempo para que seamos ministrados y llenos de Él. Y yo quisiera pedirle que cierre sus ojos, por favor. Yo no sé cuál es la condición de los que están aquí, cuál es su trasfondo, pero estoy segura que hemos huido de responsabilidades que nos tocaba afrontar, tomado malas decisiones de las cuales no supimos manejar las consecuencias. Inclusive volteamos a Dios para decir, ¿por qué Dios me estás permitiendo vivir estas cosas duras? Pero Dios quiere sanarnos. Dios quiere sacarnos del lugar de víctimas, porque no estamos desprotegidos, no estamos abandonados. No está Dios permitiendo que seamos abusados, pero Dios quiere que vayamos a una madurez más excelente, a un tiempo de libertad más excelente, porque somos libres en la verdad de Cristo, porque vemos claramente su rostro, su provisión. Dios, capacítanos para afrontar nuestra responsabilidad de lo que hemos hecho, Señor. Capacítanos, porque va más allá de nosotros a veces reparar el daño.
va más allá de nosotros. Nos da vergüenza, nos da temor, nuestro ego, nuestro orgullo todavía está lastimado, pero capacítanos, Señor, para volvernos donde tú quieres y tener las actitudes correctas y ser bendecidos por ti, Señor, no por el hombre, porque vamos a ser bendecidos por ti, Señor, porque tú miras siempre nuestra aflicción, Señor, y te compadeces de nosotros. Pero nos llamas a volvernos a un lugar de seguridad. Señor, queremos volver al lugar de seguridad en obediencia a ti, Señor. Capacítanos, instrúyenos. Yo creo también es un tiempo que vivamos y que enseñemos a soltar la culpa a los padres que decidieron tan mal. Porque muchos vendrán arrepentidos y no sabrán qué hacer. Y muchos tal vez Dios ha dado la oportunidad de restituir el daño que se causó a los hijos de un primer matrimonio, a los hijos fuera de otro matrimonio, y la culpa y la condenación y las consecuencias siguen estando ahí, pero Dios es fiel y es tiempo de soltar esa culpa, porque Dios ya la perdonó, y Dios quiere capacitar a todos esos padres que estén aquí o que estén en contacto con nosotros y les hablemos de la esperanza de restauración y les hablemos de este Dios precioso, hermoso, que va más allá de las circunstancias y de las heridas y de las palabras dichas horribles. Él va mucho más allá de eso y sana los corazones de una forma que solamente Él puede. Y clamamos, Señor, que nos uses para orar por esta sanidad, para los hijos que han sido lastimados, para los que fueron hijos abandonados, para los que fueron hijos menospreciados, para los que fueron hijos que no fueron defendidos como Dios te hubiera defendido, pero Dios salió avante. Ministranos, Señor, con una mirada nueva de fe para que nosotros podamos hablar a esos hijos que lloran, a esas madres que están solas, a esos padres que ahora también se quedan solos, y decir: míralo a él, no mires las circunstancias. Aquí está la fuente de agua viva, es la misma que hace siglos. Sigue viva, sigue poderosa, sana, restaura, levanta. Y no solo vas a salir de una situación de dolor, sino que Dios tiene un llamado, un propósito específico para cada uno, para ser usado en su reino, como ha hecho con todos nosotros que estamos aquí. Unos predicamos, otros ministran la alabanza, otros enseñan a los niños, otros hacen que todo funcione donde no se ve, pero todos servimos para la gloria de Dios. A todos Dios nos ha dado un propósito hermoso. Capacítanos, Señor, para ser padres temerosos de ti, que seamos fieles con lo que nos has concedido, Señor, que proveamos a nuestros hijos la estabilidad, el sustento emocional, espiritual, la sabiduría en nosotros para tomar cada decisión, porque les debemos decisiones sabias, les debemos decisiones que no nos lastimen, que no los pongan en riesgo. Señor, capacítanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esta nueva oportunidad de ser mujeres y hombres guiados por tu palabra, guiados por tu espíritu, para andar en victoria, Señor, enfrentando nuestro futuro, Señor, con la confianza de que si te escuchamos a ti, te miramos a ti, vamos a ver tus planes de bien y no de mal, para darnos el futuro que esperamos, que es ver salvación en nuestra siguiente generación, Señor. Hijos que están acostumbrados a ver la devoción, la fidelidad, que están acostumbrados a ver cómo tú te mueves en su familia, en sus congregaciones, con maestros llenos de denuedo, de amor, que hablan la verdad a los hijos desamparados, que hablan de un Dios protector, proveedor, sustentador, que nos corrige pero que nos ama y nos bendice, Señor. Glorifícate, Señor, en libertad en los corazones, Señor. Dios, y capacita a esos hijos también que fueron lastimados, despreciados y desestimados, Señor, para ser sanados por ti. Atráelos con tus cuerdas de amor, Señor, con tus cuerdas humanas,
que nosotros no conocemos ni sabemos quiénes serán, pero tú sí, Señor, y trae a esos hijos que hoy están en enemistad con sus padres, tráelos a reconciliación, revélate a ellos, Señor, y muéstrate tú como un Padre perfecto, para que puedan perdonar a sus imperfectos padres, Señor, y en medio de todo ver cómo has movido congregaciones, personas y tantas cosas para alcanzarlos a ellos, Señor, porque así ha sido con cada salvación. Moviste tantas cosas, Señor. Fuiste a buscarnos a lugares donde nadie más iba, pero ahí llegaste tú con tu precioso amor, Señor. Revélate a ellos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, te damos gracias, te damos alabanza, Señor, porque eres un Dios bueno. Eres un Dios bueno que nos sana, que nos libera, que nos renueva, Señor. Gracias por tu hermoso propósito para esta generación de servidores, Señor. Que vean la sanidad y la libertad en sus propias congregaciones fluir, Señor, porque tú los llenas de denuedo, de gracia y de amor, Señor, de revelación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.